Hola amables televidentes, bienvenidos a Balance Financiero en su edición inicial correspondiente al año de 2015. Felicidades para todos, deseando haya mucha seguridad social, corre, todos que a ver y todo hermano, bienvenido. Como siempre, un saludo muy cordial a todos ustedes. Confiando en Dios que hayan tenido un excelente fin de año, unas fiestas navideñas muy santas, felices y tranquilas. Y sobre todas las cosas, confiando en Dios que el año 2015 sea un año bueno para toda la República Dominicana, para toda la familia dominicana, para todos los dominicanos en sentido general, y que el amor, la paz, la fraternidad, la solidaridad reine entre todos nosotros, porque estamos seguros con esas grandes noticias que ha ido avanzando el Banco Central. Aquí solo falta un poquito de amor, de fraternidad, de solidaridad para ser un país verdaderamente bendecido por Dios. Y amigos televidentes, queremos como siempre agradecer a ustedes que nos acompañan nueva vez en este año 2015 con la seguridad de que nosotros vamos a trabajar muy fuerte para hacer siempre un programa objetivo, como un programa que le pueda ir de las fundamentales para las visiones que hacen los supermercados más grandes dominicanos se llevan con ley. Baby también jugué. Un video como siempre en un año 2015, un año lleno de los profesionales deben pensar siempre en BDO de CENFA, como la escuela líder en educación. Tenemos un programa interesante del año. Así estamos que ya pudieran irse clasificando entre las contundentes y prioritarias del periodo. Una es muy buena y la muy mala. La muy buena primero, la elección de Pedro Martínez al Salón de la Fama de Cooperstown, que es como si fuera entre el galardón máximo en el arte, en este caso un deportista del béisbol. Sí, una premiación para todos. De época llegado otro
las variables de la economía no positivos, sino óptimos. Exacto. Vamos a una pausa y en breve regresar para entrar en detalles sobre estos temas. No un saludo. Decimos preliminar pero lo y preliminares por las cifras de diciembre son gracias a la tecnología digamos la de impuestos internos y otras dependencias muchas de las informaciones lo han recolectado, vamos a decir, de manera continua y en relación al cierre diariamente su contabilidad. Es decir, que pero lo importante, como tú bien dices, son datos preliminares. Prácticamente en el sentido de que los datos fin de año, finales de noviembre, diciembre, es el que usa el gobierno de la Cámara también para los que se realizan. Exacto. El año prensa en la economía para un crecimiento del Producto Interno Bruto Global de 1.1% y que la República Dominicana ha alcanzado el 7.1%, un 6 puntos por encima del promedio de América Latina. No, y el sin lugar a dudas es un gran logro. Y tomando en cuenta que podemos decir que el año 2014 ha sido mucho mejor que el 2013, como tú bien dices. Y entre otras cosas, Hermógenes, porque también superó
expectativas del mismo Banco Central. No te olvides, amigo televidente, que el Banco Central había proyectado un crecimiento del orden de un 5 o un 6%, y se fue hasta un 7.1%, es decir, que el crecimiento logrado en cierta medida supera hasta las mismas proyecciones del Banco Central, que a nuestro entender siempre son bastante optimistas. Así que yo pienso, ahora, Hermógenes, yo tengo aquí una noticia de actualidad, pero con un poquito diferente al enfoque que le debo tener del Banco Central. Yo pienso, amigo televidente, que aquí hay que felicitar al pueblo dominicano en sentido general, a los empresarios, a los estudiantes, es decir, en sentido general, a toda la población, es la que hace posible el crecimiento de ese Producto Bruto Interno. Yo quiero, amigo televidente, que eso se tenga bien preciso, porque a veces a mí me da la impresión, Hermógenes, que el doctor Valdés Albizu lo plantea como que es un logro del Banco Central, este crecimiento del Producto Bruto Interno, y no, amigo televidente, es un crecimiento de todo el país, porque es la producción nacional de todo lo que se de todos los bienes y servicios, en sentido general, es un logro del país. Y muchas veces, a mi entender humilde, Hermógenes, se pierde como esa visión. Cuando se anuncia con bombos y platillos, muchas veces la soberbia humana obliga a pensar que solamente es producto de los burócratas centrales del Banco Central trazando directivas. No, no, amigo presidente. Es producto del trabajo del dominicano, del empresario, del comerciante, del profesional, del agricultor, del obrero. Históricamente, en las bases dadas, en la infraestructura creada por el Estado dominicano. Exacto. Esa infraestructura, como tú dices, se crean con aportes de los empresarios de los impuestos. También hay que dar el reconocimiento al pueblo, al Banco Central. Imagino que es un logro de todo el pueblo dominicano. Minería lidera la 20% de crecimiento. de los sectores, el 20%. En segundo lugar, construcción. Las exportaciones de oro. Pero como tú bien dices, el sentido yo le quiero recordar es que si logramos un crecimiento y vamos a explicar cuál ha sido la debilidad de este crecimiento, se traduce directamente en los aspectos de desarrollo Comercio es, digamos, abarrotes, vamos a comercio. Comercio, un 4.7%, y atiende a la oración de voz. Hoteles, bares, un 7.9%. Dos comercios. Sin embargo, con la reducción del poder adquisitivo que hay en República Dominicana, la pérdida de valor de peso, con la flexibilidad de los salarios, los costos de la actividad, por todos los el desplazamiento ha sido hacia los colmadones, los comercio informal, sí. Y por ejemplo, para ilustrar, una cerveza que le costaría 100 o 150 pesos en un bar, el 28%, más el 28%, más la propina adicional. Todo eso se quita en un colmadón. Sentado en una butaquita, picolindo, yo no sé, en cualquiera de esos, le reduce a 50 o 60 pesos. Exacto. Entonces ha habido un desplazamiento. Y tú ves muchachas con carteras caras de esa marca que tú mencionas cuando estamos hablando informal, que parecen como no de piel, sino de concha, unas carteras, sentadas en una caja de refrescos vacía, tumbando costos con su grupo ahí. Entonces me gustaría
que en el próximo segmento tú trataras, si es que la tienes, de encontrar una explicación cómo si ha habido ese desplazamiento hacia el comercio, entonces el sector de hoteles, bares y restaurantes registra el doble de crecimiento. ¿Tú pides la pausa? Sí, nos vamos al cambio y entonces ya luego en el próximo segmento procedemos a analizar esas variables que tú dices tan importantes del Banco Central. Estamos de regreso, don Alcedo. Sí, Hermógenes, mire, y amigos televidentes, vamos a seguir hilvanando ideas con relación al informe preliminar del Banco Central del desempeño de la economía en el 2014. Y la pregunta o el cuestionamiento que tú me hacías, Hermógenes, a mi entender humilde, tiene que ver, como tú bien dices, ha habido un desplazamiento del comercio de abarrotes, como tú dices, que nada más creció un 4%, que de por sí es bueno. Lo que pasa es que comparándolo con un 7 se queda un poco corto, pero si tú lo comparas el 4% con el 1.8 de la economía promedio latinoamericana, sigue siendo importante. Es decir, que en el comercio también hubo de abarrotes. Bueno, 4.7 contra un 7.9. Sí, pero yo como quiera que tú me digas que eso debiera estar al revés. Sí, pero lo que quiero decir es que un 4.7 como quiera es bueno. Lo que quiero decir es que es bueno. O averiguar con Francisco Canaguate si esto tiene algún impacto. Sí. Fiscal. Sí, pero a lo que yo voy contestando la pregunta tuya, es que a mi entender lo primero es que 4 y pico no es malo, porque no te olvides que la proyección era de un 5, pero también, como tú bien dices, yo pienso que ha habido un desplazamiento hacia bares, restaurantes y hoteles por dos razones fundamentales. Como tú bien dices, es muy probable que ese tema de bebidas alcohólicas, que aquí se ha incrementado bastante y por eso se refleja en las estadísticas. Pero también, Hermógenes, a mi humilde entender, tiene mucho que ver el aumento importantísimo que ha habido en el sector turismo. Y ahí entonces entran también la variable de hotelería, bebidas y restaurantes. Con un cerebro, Alcedo. Entonces, a nuestro entender, se debe ese crecimiento adicional en comparación, como tú dices, con el comercio abarrote, se debe a mi humilde entender el turismo creció en 10.6. Exactamente. Entonces, pero el turismo, ese crecimiento en turismo impacta, impacta, como tú dices, el crecimiento en restaurantes, bebidas y hoteles, porque precisamente ese es el escenario, el ambiente común de los turistas. Sí, esa pudiera ser una explicación. Hace la que yo me... Y también la otra pudiera ser, bueno, si realmente la gente está usando más los establecimientos comerciales para las reuniones y los eventos institucionales, y tú dices, bueno, es que ese crecimiento no lo marca las clases sociales, las personas físicas, las clases sociales media baja, sino que es parte de la actividad comercial porque la gerencia ha decidido montarlo en hoteles, sí, hacen convenciones, hacen cenas y se carga a la operación de la empresa sin castigar el poder adquisitivo o la canasta familiar de las personas físicas. Y mire, Hermógenes, yo pienso que otro dato importantísimo del Banco Central que tiene que ver con esto que estamos hablando del crecimiento que tú mencionaste del turismo es, recuérdate también las divisas, los ingresos en divisa por turismo. Tuvieron vamos a decir, un nivel importante, alrededor de 2.600, 2.700 millones de dólares, que es muy bueno. Y si tú turismo ingresó 5.600 perdón, 5.000, exactamente. Es decir, que esa es una variable importantísima y Hermógenes, el dato que a mí más me cautivó de estos datos que ofreció el gobernador del Banco Central es que, a mi entender, era un dato que no se presentaba mucho frecuentemente, de alguna manera, no se transparentaba la palabra, pero que los ingresos en dólares ascendieron a alrededor de 22.000 millones de dólares. Es un dato importante. Por exportaciones. Por exportaciones, porque ahí entonces tenemos pero también ahí va incluido, tengo entendido, Hermógenes,
las remesas, que fueron un valor importante de casi 4.200 millones de dólares. Sí, las remesas crecieron un 8.4%. Es decir, que eso como tú bien refleja, señalas, 4.620 millones. y eso refleja, Hermógenes, que veníamos de 2.000. Exactamente. Y en un punto hasta negativo cuando la crisis económica global. Que es lo que te digo, eso indirectamente, a mi entender, refleja que la situación económica en Estados Unidos está mejorando de manera importante. Cuando tú ves que las remesas aumentan, eso quiere decir que ya prácticamente volvemos al nivel de cuando la economía estaba en viento en popa americana. Y entonces el otro dato importante, Hermógenes, es el aspecto de la inversión extranjera, que sigue siendo importante. Y ahí, Hermógenes, yo quiero que hagamos un reconocimiento a la tranquilidad y la paz que hay en el pueblo dominicano. Y ahí yo quiero meter un poquito la cuña del problema terrorista en Francia, en París. Mira qué importante, y debemos decir, Hermógenes, como paréntesis, que el hermano Canaguate, la querida Norma va a tener que enfrentar el programa junto contigo. Hoy contigo. Pero sabemos que ella tiene condiciones de más para de los impuestos, para sustituir a Francisco Canaguate está fuera. O por lo menos taponear en ese aspecto. Y entonces, pero lo que te iba a decir es que la paz y la tranquilidad. Exactamente. Ahora, la paz y la tranquilidad que se vive en República Dominicana, Hermógenes, es algo que nosotros, cuando vemos eventos como lo que ocurrieron en París, nos damos cuenta de lo importante que es la tranquilidad y la paz, la ausencia de terrorismo. Porque miren, Hermógenes, nosotros los dominicanos a veces nos ponemos bravos cuando las fuerzas de seguridad nacionales hacen esos operativos relámpagos y comienzan en la rotonda de Intec a parar vehículos, a revisar, a ver si tienen armas y bombas. Pero, amigo cliente, por eso es que tenemos paz. Es decir, hay que hacer una labor permanente de prevención de los actos terroristas. Y eso, Hermógenes, ¿a qué va todo esto? A decirte que eso ayuda a que la inversión extranjera siga creciendo, que es un componente importante que tuvimos el año pasado. Ya República Dominicana, Hermógenes, es el destino principal de inversión extranjera prácticamente de Centroamérica y el Caribe. Y en segundo lugar, los turistas. No te olvides que el superior gobierno quiere una meta, el presidente de la República, de llegar a 10 millones de turistas. Yo creo que ya hemos llegado a más de 5 millones, es decir, que ya se ha logrado eso. Y yo diría que si logramos 10 millones de turistas al año, Hermógenes, República Dominicana se va a convertir, al igual que las voleibolistas, no en las reinas del Caribe, sino en las reinas del Caribe. Está muy bien la apología. De las reinas, son el tremendo equipo de voleibol femenino. De interés para los televidentes, ¿verdad? El comportamiento de la tasa cambiaria, el índice de inflación al cierre a diciembre, proyectado todavía, y el proyectado para el año 2015. Que son muy bajos todos. Y una tercera variable de sumo interés es las reservas internacionales que mantiene el Banco Central. Y el petróleo sigue en baja. Exacto. Entonces, dice el gobernador que el dólar estaba presupuestado, el presupuesto nacional se elaboró para el año 2014, el año pasado. Todavía no se adapta a decir que el 14 del año pasado. Se presupuestó en 45.80 y que a diciembre cerró en 44.36. Parte al cedo porque 45.36 es sencillamente 16 centavos más de lo que venía promediando antes del periodo navideño. Estaba en 44.20. Sí. Entonces, en los días de Navidad, entre lo que el pavo y como la canción de Norma Aidel, el tamborilero de Norma Aidel, lo que eso pasaba, 16 centavos perdió. Pero, y estamos hablando de 2015, del año corriente, ya pasado el tamborilero y metido Gaspar, metido Reyes, porque todavía estamos en los días de Reyes. Exacto. Te voy a poner un banco de referencia, banco de reserva, que es donde el Estado tiene sus fondos, recursos.
está comprando al 44.35 para vender al 44.65. Y otro banco, según su página, el BHD, León, 44.70. O sea, está bordeando el 45. No bien se cierra la rueda de prensa diciendo que la depreciación del peso quedó por debajo de lo esperado, y ahora nos enteramos que la base presupuestaria es el indicador de dónde se espera el comportamiento de la tasa. Yo creo que eso estaba obedeciendo a unas estrategias fiscales únicamente. Pues no bien termina eso, y de los 44.36 que dice cerró el diciembre, 44.70 que ya estamos bordeando el 45 por 1. Entonces, mira, lectura, estabilizarlo en el 45 en el primer trimestre. Sí, eso son políticas. Mire, Hermógenes y amigos televidentes, nosotros no podemos llevarnos a engaño. Aquí en República Dominicana solamente los ilusos es que piensan que el precio del dólar está flotando. Es decir, no nos olvidemos, amigos televidentes, que la economía dominicana tiene un fetiche con relación al dólar. Es decir, el dólar es uno de los paradigmas de la economía dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierta medida, y dada la variable que a ti se te olvidó mencionar, las reservas importantes que tenemos de dólares. Bueno, yo te hablé de las reservas internacionales, pero me quedé analizando la primera. Pero lo que te quiero decir es que el mercado de dólares es muy intervenido en República Dominicana por el Banco Central. Entonces, como tú bien dices, competitivamente, para asuntos, digamos, de estrategia política, y entre otras cosas, para no separarse mucho de los pronósticos del Banco Central, al mismo Banco Central le conviene que llegue a 45 por 1, entre otras cosas. Porque no nos olvidemos, Hermógenes, que con una economía tan optimista como ha sido planteada por el Banco Central, puede venir un sobrecalentamiento por ahí y entonces disparar la presión en la tasa. Entonces, a mi entender, lo que está haciendo el Banco Central es muy comprensible. Está dejando, o si no dejando, no, haciendo que la tasa se deslice un poco hacia el valor real, porque yo pienso que el valor, siempre nosotros debemos tratar de que el valor esté reflejando la realidad. Entonces no nos olvidemos que, si bien es cierto, Hermógenes, que ha habido falta de presión con relación a la tasa de cambio por la disminución del precio del petróleo, no menos cierto, Hermógenes, que como tú bien sabes, otras variables, nuestras exportaciones, al igual que toda la economía, crecieron. Eso quiere decir que hay que buscar dinero en dólares. Y yo pienso que la tasa no se ha disparado más, Hermógenes, porque es lo que te digo. En este año pasado ingresaron una cantidad importante de dólares, del orden de los 22.000 millones, y obviamente una aplicación simple de la teoría de oferta y demanda. Más dólares en el mercado, en la economía dominicana, quiere decir menos presión para la tasa de cambio. Bueno, eso es así. En el segmento que viene, que es de contaduría, me gustaría que hablaran un poquito de la relación precio del galón de gasolina versus precio del barril de petróleo. Y de la inflación, que hay que hablar. Y de la inflación, pero que tú me hagas una regla de 3, donde tú me digas si cuando estaba a 140 el barril se vendía en $6, ahora que el barril está en $48 promedio, debe venderse a... Entonces, no, y Norma aportó una gráfica muy interesante de la variación del precio del petróleo en los últimos, creo que 7 años, que es muy importante que la analicemos. Gracias a los supermercados Bravos por patrocinar esos comentarios. Pausamos. Las reservas internacionales del Banco Central, y avalados por el Fondo Monetario Internacional en octubre, cuando hizo su revisión, soportan puntos de operaciones de la sostenimiento de la tasa de cambio. Nosotros es una realmente
condiciones mantenimiento hasta cambiar de evaluación de peso, pues se ven alteradas, pues recurre a estas reservas internacionales. No es que esto ocurre en 4.380. Y no, hermano, yo diría que es, a nuestro punto de entender, precisamente uno de los factores que han garantizado la estabilidad de la tasa de cambio es precisamente ese nivel de las reservas internacionales, porque ahí lo que indica es que tenemos una economía abierta, funcionando bien, que hemos logrado el óptimo, que es precisamente la teoría indica que el óptimo es tú tener 3 o 4 meses el nivel de las importaciones, eso es lo que tenemos, de colchón para poder hacer frente. Exactamente. Entonces, el otro aspecto importante, hermano, es que ese monto de dinero en reservas netas internacionales, que en elementos anteriores, que el Banco Central puede que demanda el de la tasa de cambio. El año pasado, de los importadores y de los residentes de recursos en moneda extranjera. Eso es lo que mantuvo un poquito bajo la tasa de cambio en la intervención que hacía el Banco Central. ¿Por qué pudo hacer esto? Una depreciación de 3.20%. Sí, pero ¿por qué pudo hacer esto? Porque tenía reservas internacionales. Que eso yo diría que ha sido uno de los grandes logros, porque hay que ser justo sobre todo del gobernador del Banco Central, que ha logrado imponer una política oficial de mantener un nivel alto de las reservas internacionales. Que vendrá un programa en el cual le vamos a analizar la noticia más importante, más impactante de fin de año, que fue las relaciones Cuba-Estados Unidos-Cuba, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se le abra a Cuba. Va a impactar en nuestra cartera de divisas, que de condiciones de agua. El caso que tú querías, bueno, si año, digamos, el trimestre del último año, a 160 entonces una simple para no complicar 49 según la MAIDE a $49 del barril, menos de la mitad, una reducción drástica, un 60%. Entonces el galón de gasolina debe venderse en $2.74. Si hacemos una media, digamos que está en estos momentos a $4.40. O sea, está $2 por encima de lo que debe estar. Representa $2, cerca de $2, que es un 63% de sobreprecio. Que es lo que tenemos generalmente, que aquí demostrar que no hay una diferencia como la regla del precio del petróleo. Es fundamentalmente que el impuesto que se paga es algo que ¿Cómo el año y tú no debes de pecados capitales? Pero tú dices, caramba, si me quitaran todos estos carros públicos destartalados de estaciones, no se separan en medio para desmontar, arriesgando la vida de todos y aumentando el precio del combustible, conduciendo como un obstáculo.
que saber cómo además prácticamente debería buscarse su ingreso por otro lado, porque es importante bajar el precio como dice de la gasolina, que refleje realmente el nivel de precio del petróleo a nivel internacional. Pero lo importante es, como bien dice, el nivel de la economía está perdiendo ese pago de la deuda, pero que también el punto que es real, no solamente digamos, no es el número, no es el punto, pero el problema está en que solamente se queda en ciertos bolsillos de medida de toda la población. Y esto es lo que trabaja fuertemente buscar la manera de poder redistribuir ese ingreso. Vamos a hacer una breve pausa para darle entrada a nombre de los impuestos. Es un placer saludar a todos nuestros amigos televidentes en este año 2015 de Mitra, deseándole a todos mucha salud y bendiciones y todos los propósitos que se hayan trazado para este año sean una realidad. Compartir. Pero vamos a expulsar a nuestro colega quien está en unas merecidísimas vacaciones familiares. Continúa. Siempre está teniendo compromisos familiares, pero saludamos los felicitamos y estamos sobre todo en el Estado. Es lamentable esta situación de la parada y el arte de triunfo. Incluyendo la solidaridad. Fíjate, a ustedes conversando y analizando lo que ha sido el gobernador del Banco Central sobre el comportamiento de la en el pasado año y el crecimiento de la economía de 1% de América Latina y con una inflación de 50. Exactamente. Sin embargo, el aumento del 2012 y estableció el impuesto del ITEVI a ciertos productos que tuvieron durante todo ese tiempo y que fueron escalonadamente subiendo del 18 a un 13%. Eso
productos que son los productos básicos, el café, el azúcar, el cacao, la los yogures, este Te país, pueden decir toma yogur, sí, yogur. los lácteos, sobre todo. Pero yo te voy a decir una cosa, el café es un hábito en el desayuno dominicano. En este café después de tarde. Así es que los que toman sí. Y por que después que me corté la compra, que dejé la refrigerador frío, puedo decir que me aumentó entre un 10 y un 15%. Supermercados en su mayoría la acción variación Así, aumento de precio que se haya mira, yo compenso todo enero. y yo comparo, guardo inclusive el volante de la caja registradora para comparar. Y comparo para ir viendo si en verdad los precios bajan. E inclusive hay algo que he descubierto y es que muchos supermercados te ofrecen, te hacen una oferta de días determinados, vegetales, productos lácteos, cárnicos, Miércoles verde, miércoles verde, jueves rojo, ¿sabes lo que sucede? Que yo distré- no, que no, historia. los veganos tanto yo pienso que son Ese bravo. excepto que bravo, que son de lo que yo puedo decirte que esta economía, ese crecimiento económico y esa baja del petróleo a 49, 48 dólares el barril no se ha traducido en la reducción de los precios, lo dije en diciembre y lo estoy diciendo ahora. No se ha traducido, por eso las amas de casa estamos con el grito al cielo. Pero yo creo ahí de que el así son dos, son dos, son dos, ¿cómo diría? Dos impuestos de golpe, el año antes. Que es el interés del mercado por no reconocer el cambio o acreditarte ese impacto de 2 puntos, que no es 2%, de un no, momento dos 3. puntos, exacto. Entonces, creo eso, el impacto que pesa un poquito, que pesa, sí es el anuncio de la Dirección de Impuestos Internos, que tenía una proyección, que había una expectativa por la ley 253-11, que tuvo una al 16, Sí. 16, siempre y cuando se cumplan las metas de presión tributaria. Y entonces el aviso es, no se cumplió, No se cumplió. y el interés se queda en el 18. Entonces, esta es la segunda. Y una tercera, el paquete es diferida, esta se anunció en el 14. En el impuesto sobre renta,
se desmonte de un punto en el 14. Así mismo, pero probablemente no va a ser, no va a suceder bien, va a quedar en un 18 y al contrario ha aumentado el 13 y no sé, pero yo pienso que Venezuela y por lo menos la reforma tributaria entre el año 2015 tiene inicio producto del discusión como el caso del impuesto sobre la renta. Decía que por el hecho de que para el año un recado hasta el 2 de febrero. La Dirección General lo tiene en su página web, donde dice que hasta el 2 de febrero. Yo me pregunto, ¿por qué nos debilitamos? Nos gustan las cosas a la última hora. importante. Informamos de acuerdo a lo establecido por la resolución 5-2014 por a partir del día 10 de enero del 2015. Comunicación de la entidad que tendrá de nuevo. Así mismo es. En el supermercado Bravo, que son y que ahora tiene sus horarios hasta la Muñe de Castro. La novia de Villa, la que nos semana interesante como lo que trajimos en el día de hoy. Gracias por el